Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por este inmenso privilegio de poder estar aquí, Señor, de poder servirte, adorarte y bendecir tu santo y glorioso nombre. Amén. Podéis sentar. Queridos hermanos, esta carta el apóstol Pablo la está mandando a los hermanos que están en Roma, anhelando el privilegio de poder estar con ellos. Y les está manifestando verdades fundamentales, como por ejemplo, hablando de él. Su verdadero nombre no era Paulo, era Saulo. Pero en la conversión Dios le cambió el nombre. Cuando nosotros realmente entramos en una relación con Él, Él cambia nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos e incluso a veces también nos cambia el nombre. Así que ya no llamándose Saulo, sino Pablo, siervo de Jesucristo. Tomando la parte tipológica que nos corresponde a nosotros, yo sé que hemos notado poco a poco los cambios que el Señor va ejecutando en nuestra vida. Todavía no somos perfectos, pero vamos en ese proceso de perfección. Lo vamos notando nosotros mismos, pero también lo nota la gente que de alguna manera nos rodea. Y es interesante ver cómo el mismo apóstol se autonombra como lo había nombrado el Señor. Y dice, apartado para el Evangelio de Dios. Dos connotaciones importantes. Pablo, siervo de Jesucristo. Y yo pregunto esta noche, ¿siervo de quién es usted? De Jesucristo. Yo no sé cómo le decían a usted, pero cuando no conocemos a Dios y el Señor no está entre nosotros, muchas veces tenemos hasta apodos, sobrenombres, qué sé yo, el tomador, el enamorado, el estafador, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar al conocimiento de Dios, donde Dios nos dignifica con un nombre nuevo. Apartado para el Evangelio de Dios. La palabra santo quiere decir apartado. O sea, santo no es el que se sacude con un trapo. Ese no es santo, esa es una estatua. Santo es el humano que se consagra. Entonces, por eso a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Roma, se refería no a ídolos, sino a seres humanos apartados para el Evangelio. Y usted dirá, ¿cómo es que yo me aparto para el Evangelio? Sencillamente consagrándose, sencillamente tratando de hacer lo bueno, sencillamente tratando de buscar a Dios con todo su corazón. Esto es lo que necesitamos hacer, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Dios? Es un plan que Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, que mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tendríamos vida eterna. Número uno, si lo creyésemos, y número dos, si nos mantuviésemos en medio de ese llamado. Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Otra vez la palabra santidad, según el Espíritu de apartamiento, según el Espíritu de consagración, por la resurrección de entre los muertos, por quien, es decir, por Cristo, recibimos la gracia y el apostolado. Esto es algo muy importante. Por Jesucristo recibimos la gracia, pero también recibimos el ministerio.
Y cada uno de nosotros tiene un ministerio. Algunos dirán, bueno, pero el ministerio de Pablo era grande. Sí, Señor. Pero en Cristo no hay ministerio grande ni ministerio pequeño. Porque si todos los ministerios fueran grandes, ¿quién haría el ministerio pequeño? Por decir algo, si todos fueran salmistas, ¿quién se sentaría a escucharlos? ¿O quién alabaría con ellos? Si todos fuéramos pastores, ¿quiénes serían los miembros? Hay ministerios que aparentemente son ministerios pequeños, pero en el Señor no hay cosa pequeña. En lo poquito me fuiste fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Para nosotros es pequeño y es bueno que sea pequeño y que nos mantengamos pequeños ante nuestros propios ojos. Pero para Dios nada es pequeño. Aún un vaso de agua que nosotros demos en su obra es ampliamente recompensado. Así que no hay nada pequeño. De quien recibimos la gracia y el ministerio, el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Una de las cosas que a Pablo le importaban demasiado, y una de las cosas que a nosotros nos importan también, es la evangelización. La evangelización comunitaria, nacional e internacional. El amor a la obra, el amor a su congregación, el amor a la iglesia, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos una cualidad y una bendición que no tiene cualquier otro tipo de denominación. Cuando nosotros vamos a un país, no importa que usted se encuentre en Brasil, en Argentina, en Perú, donde quiera que haya una iglesia, usted se mete en esa iglesia y en el momento que usted cruza por esa puerta, ¿cómo le dicen cuando usted entra? Dios le bendiga, hermano. Y usted no conoce a los peruanos, usted no conoce a los ecuatorianos, pero entrando por ahí, usted ya es hermano. Usted puede estar en el pueblo más apartado de México, pero si ahí hay una iglesia evangélica, entrando por esta iglesia, usted ya es hermano. Usted ya tiene familia. Póngale que usted se quedó perdido por la migra en México. Se mete a la primera iglesia evangélica que encuentre y ahí le van a dar comida. Ahí lo van a atender como hermano, porque somos hermanos. Usted llega a El Salvador y automáticamente empieza a cantar con ellos y a alabar con ellos y ya automáticamente usted es hermano de ellos. Esta es nuestra iglesia. Esta es nuestra fe. Una vez me preguntaron a mí, unos amigos católicos, haciendo alarde de la organización de ellos. Me dijeron, nosotros tenemos una central. Y les dije, los felicito. Y tenemos un papa. Ah, qué bueno. Pero ustedes, me dijo, ¿dónde está su central? Y les digo, nuestra central no está en el Vaticano, no la cuidan hombres, no tenemos bancos ahí, no tenemos tesoro. Nuestra central está en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén. Porque el fundador de la iglesia no fue Pedro, ni fue San Pablo, menos el Papa ni había nacido. Nuestro fundador fue Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vea usted qué diferente es, hermano, realmente ser fundado por Cristo. El Pentágono es un cónclave donde se dirige una guerra. Imagínese usted si el Pentágono estuviera en Washington, en determinado lugar. Pues sería fácil realizar un ataque ahí, se acabó el punto, ¿no? Pero nadie sabe dónde está el Pentágono. Y pueden haber diferentes élites incluso en otros países o en búnker. No se sabe realmente dónde pueden estar. Hay aviones que están capacitados para mantener al presidente y a la élite militar en caso de cualquier ataque. Realmente no se sabe dónde está la central.
Y por eso Estados Unidos es una superpotencia. De la misma manera, nosotros, las iglesias, todas las iglesias en sí, yo me quedo asustado cuando dicen la alianza evangélica, pero ¿alianza evangélica de qué? 4 o 5 iglesitas que se apuntaron. Nosotros somos miles y miles y miles y miles y millones. Y nuestra central es el reino de los cielos, y nuestro libertador y director y rector es Jesucristo, y nuestro motor es el Espíritu Santo. Bendita sea la gloria de Dios. Y no sé, hermano, mire, el cerebro de la iglesia evangélica es el mismo Espíritu Santo. Fíjate que cuando fue el terremoto de Northridge, yo fui a predicar a una iglesia que estaba en ese tiempo allá por la Melrose y la Western. Y el Espíritu Santo me puso a mí a hablar esa noche precisamente de un terremoto. Y hablé del terremoto. De hecho fue el tema de la noche. Y cuando llegué a la casa, los hermanitos que vivían conmigo se congregaban en la iglesia donde nosotros también nos congregábamos. Y curiosamente le pregunto a uno, ¿de qué se trató el tema hoy en la noche? El pastor habló de un terremoto. Y había otro que vivía ahí, que se congregaba en otra iglesia. Le dije, ¿qué habló el pastor tuyo? De un terremoto. O sea, inconscientemente todos los pastores de esa noche habían hablado del terremoto. Y eran diferentes denominaciones, y eran diferentes iglesias. Y cabal a las 6 de la mañana, ¡pum!, el terremoto. O sea, el Espíritu Santo, hermano amado, es el que rige la iglesia. Esos nombrecitos que nosotros vemos aquí, esos nombrecitos de sálvese quien pueda, más vale aquí corrió que aquí quedó, que iglesia el único que salva, todos esos letreros aquí se van a quedar. Lo que se va es un pueblo redimido, un pueblo lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por quien recibimos la gracia y el ministerio, por la obediencia a la fe de todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis vosotros, o sea, donde también ustedes están, a ustedes que han sido llamados en Roma, amados de Dios, llamados a ser apartados, consagrados, santos, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Después de esta corta presentación del apóstol Pablo, empieza con el primer punto importante. Primeramente dando testimonio de lo que estaban haciendo ahí. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes, de vuestra fe, de la fe de ustedes, que se divulga por todo el mundo, que la gente está oyendo que ustedes, los que están allí en esta congregación, están trabajando fervientemente, y esa fama se ha difundido por el mundo. Qué bonito, ¿no? No tenían fama de mañosos, de macabros, de libertinos, sino de gente que profesaba fe, amor y servicio. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, o sea, sin descansar, hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando porque de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aunque Pablo sabía que entrando a Roma, la gran Babilonia, hasta el día de hoy no saldría vivo según la carne, pero sería vivificado según el Espíritu. Todos sabemos que en Roma mataron a Pablo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, para llevarles una palabra de fe, de aliento, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Mi deseo es ir a predicarles, confortarlos, y que ustedes también con la fe que tienen me conforten a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Era un plan de Dios no dejarlo ir a Roma hasta que visitara otras latitudes, porque a Roma sería su último viaje. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo quería ir a España? Y España aparece en la Biblia. Y si Pablo no lo matan en Roma, es posible que llegue a España. Y si Pablo hubiese vivido los años de Abraham o de Matusalén, seguramente hubiera venido a América Latina.
pero los años de Pablo fueron bastante cortos. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, el fruto de Pablo eran las almas convertidas. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Y qué les debo? Les debo de enseñar el Evangelio de Cristo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, dispuesto estoy, listo estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en la capital del imperio. Pero ¿qué era lo que movía a Pablo a servir sin descansar, a proponerse trabajar, igual que muchos de ustedes, que yo los veo, ese remanente, ese grupo que casi están en todos los servicios, estos hermanos de hierro que se esfuerzan por perseverar y buscar y dedicarle ese tiempo a Dios? Anoche teníamos una clase de oración con las damas y descubríamos técnicas de oración que nos enseñó el Señor Jesucristo realmente maravillosas. Lástima que la mayor parte de las hermanas pues como que no les interesa, ¿no?, el hecho de aprender a orar. Pero qué bonito es aprender lo que Dios nos ha puesto, el sentir eso. Y el apóstol Pablo vivía enamorado de la obra de Dios y del mismo Dios. ¿Y qué era lo que lo impulsaba? Verso 16. Creo que es lo mismo que le impulsa a usted a venir, a congregarse y a servir. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso era ante reyes, gobernadores, ante sabiondos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, hermanos, muchas veces nosotros lo hemos acariciado, lo hemos probado, como el diabético que ya no puede comer pastel, agarra un pedacito así solo para que el azúcar no se le suba. Pero el que no es diabético se puede comer un buen pedazo, ¿no es cierto? Y a veces nosotros agarramos el Evangelio, pero sí, nos conformamos solo con endulzarnos la boca. Como aquel que no puede comer tortilla, agarra una mordida y deja ahí la tortilla, no porque no le guste, sino porque no puede. Aquí, hermano, el Evangelio es de que le guste y es de que agarre lo que quiera. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, porque es poder de Dios. Alabada sea la gloria del Señor. Lo que pasa es que nosotros hemos agarrado un pedacito del pastel, cuando tenemos todo ahí, hermano. Sería triste que usted viera una buena carne asada y solo la mirara y le pegara una mordida, cuando tiene toda la carne para comérsela. El Evangelio, si usted lo cree o no lo cree, es potencia de Dios para sanidad, para salvación, para provisión, para llenura del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien no se avergüenza del Evangelio y le da un aplauso al Cristo de la gloria con todo, con todo? Oh, gloria a Dios. Dele palmas, alabe, 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 alabe. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Aleluya. Lo que pasa es que a veces nosotros nos conformamos y creemos que el Evangelio es una religioncita por ahí, otra más de la que ha salido. No, señor. Esto no es una secta ni es una insecta. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia que mantiene los mandamientos firmes del Señor. Es la columna de la verdad. No estoy hablando solo de palabra ungida, estoy hablando de todo aquel redimido que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y que vive conforme la palabra lo establece en el Señor. Gloria a Dios. Así que sigue diciendo el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, es obvio, porque la salvación viene de los judíos. Por ahí estaba viendo unos comentarios donde decían que los que habían escrito la Biblia habían sido los católicos. Yo me quedé asustado, porque si así fuera yo no sería creyente.
Es cierto que los monjes fueron usados en el periodo del Renacimiento para poner en orden los libros. Pero ¿qué monjes? Monjes que se convirtieron al Señor. Ahí tenemos, por ejemplo, a Martín Lutero, que estableció la tesis, que quemó la bula papal, que fue exiliado en Alemania para que no lo mataran. A Juan Wesley, a Juan Hus. Conocemos la historia. Sabemos que de ahí salió la palabra protestantes, porque fueron monjes católicos los que protestaron en contra de la doctrina del purgatorio, de las indulgencias, de todo eso. Por eso se les llamó protestantes, a ellos, a los que salieron de la iglesia, no a nosotros. La iglesia evangélica jamás estuvo en el seno de Roma. La iglesia evangélica fue perseguida, a los cristianos fueron matados, fueron puestos en Bartolinas, fueron descuartizados por no querer convertirse al paganismo romano. Nosotros no salimos de la iglesia católica. Fueron ellos, nuestros hermanos luteranos y wesleyanos, los que salieron de la iglesia. Nosotros no salimos de ahí. La iglesia evangélica, la iglesia católica no escribió la iglesia. La Biblia la escribió el Espíritu Santo, utilizando a más de 40 hombres en 3 idiomas, en miles de años, en lugares y latitudes diferentes. Yo me asombré porque, que yo sepa, Abraham no era católico y escribió. O sea, Moisés, que escribió el Pentateuco, Isaías, Jeremías, Malaquías y los apóstoles. Entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Fue el Espíritu Santo a través de los profetas mayores y menores y los apóstoles. El papá no tiene vela en el entierro. Ahora, que hayan ayudado a cotejar y a poner en orden la Biblia, claro, cuando Dios quiere usar, una vez usó una burra para hablarle a Balaam. Dios usa el que quiere. Pero el que hizo la Biblia es el Señor. Entonces dice, al judío primeramente, porque la salvación viene de los judíos. Los profetas eran judíos, eran hebreos. De ahí viene la salvación. Y los apóstoles eran hebreos, no eran romanos. El único que tenía doble nacionalidad era Pablo, era judío de judíos, fariseo de fariseos, pero también era romano, era el único. Así que dice, al judío primeramente, porque a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Porque el evangelio, al judío primeramente y también al griego. El judío porque era el linaje escogido. Y el griego porque era la cuna innata de la sabiduría en ese tiempo. De hecho, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y algunas palabras en arameo. Precisamente por eso, al judío primeramente y también al griego. Un hermanito que estaba aprendiendo a leer, mi compañero, dijo, al judío primeramente y también al gringo, dijo. Pero no es gringo, es griego. Y sigue diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así que el verso 18 nos aclara el meollo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, los que tergiversan y mutilan la escritura, los que cambian la interpretación. Porque lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Y si Dios no lo manifiesta, obviamente nadie lo conoce. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, o sea, su santidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracia,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ya no les entra nada, ya no entienden nada. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí podemos ver nosotros catedráticos, estadistas, científicos que se dan el lujo de no creer en Dios, pero andan cargando muñecos de un lado para otro, andan tocándole flauta a una boa, andan adorando una víbora, andan buscando pirámides para meditación y relajamiento, andan buscando el karma. ¿Ha oído usted eso? El karma te lo va a cobrar. ¿Cuál karma? No hay karma, lo que el hombre sembrare, eso segará. Gente muy inteligente detrás de un dragón, detrás de una procesión. Gente muy inteligente prendiéndole una veladora a un santo. Imagínese usted, estos son los inteligentes. Por eso dice el Señor que Él escondió los tesoros más grandes y se los manifestó a un niño porque a Él así le agradó. Cuando está hablando de un niño no es en el sentido literal de niño, sino aquellos que nos consideran ignorantes. Pero yo prefiero ser un ignorante adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores que adorando un muñeco, una estatua y creyéndome inteligente. Así que, hermanos amados, el Evangelio se revela en fe, por fe y para fe. El justo vive por la fe. El Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Lo podemos disfrutar, lo podemos vivir, lo podemos experimentar. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo está aquí. Yo sé que lo que yo creo es real, es verdadero. No lo veo, pero lo puedo sentir, lo puedo experimentar. Si es para Dios, dárselo con todo su corazón. ¡Aleluya! Bendito sea el dulce nombre del Rey. Esta noche vamos a estar de pie. Yo sé que usted vino a llenarse de Dios. Usted vino a cargarse de Dios. Usted vino a experimentar el poder de Dios. Y el Señor está entre nosotros. El Señor está aquí. El Señor quiere manifestarse. Vamos a orar. Agradecemos a Dios por la vida de mi hermano Ricardo Hernández, que está mejor. Bendecimos la vida de las niñitas que están en el hospital. Bendecimos la vida de nuestro hermano Alex Sánchez, que está enfermito, pero que por la fe ya lo vamos a tener con nosotros. Y si usted trajo una petición esta noche, si usted quiere aceptar, reconciliar, pedir oración, este es el tiempo de Dios para usted. Es ahora que el Señor se quiere glorificar. Es ahora que el Señor se quiere magnificar, se quiere derramar en su vida. Eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, no puedo menos que adorarte, glorificarte, bendecirte y exaltarte, Señor. Oh Dios mío, ten piedad y ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a planificar no solamente los servicios, sino nuestra propia vida. Llénanos de tus favores y de tus misericordias. Ayúdanos, Padre Santo. Extiende tu mano de poder, extiende tu mano de misericordia. Llénanos de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Extiende tu mano, extiende tu gracia, extiende tu favor, extiende tu benevolencia. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Mira si alguien vino con un dolor, con un problema, con una ansiedad, con una necesidad. Extiende, por favor, Señor, tu gracia, tu amor, tu poder y tu misericordia. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Extiende tu mano. No nos desampares. No nos dejes solos, Señor. Ayúdanos. Tu palabra tiene poder. Tu evangelio es potencia, Señor. Llénanos de fe, llénanos de amor, llénanos de gracia. Y ayúdanos a servirte y adorarte con todo el corazón.
Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.